Ok, ahora vamos con el Network Client. Y aquí vamos a necesitar dos variables que sería el base URL, nuestra URL básica que vamos a utilizar para todos nuestros endpoints. Y esto va a ser de tipo URL y una sesión que esto va a ser de tipo URL session. Esta clase se va a quejar de que no tiene un init, entonces tenemos que crearlo. Y tenemos que decir que base URL va a ser de tipo URL y sesión va a ser de tipo URL sesión. Y luego asignamos a nuestras variables los parámetros que le pasamos en el init. Y hacemos lo mismo con sesión. Self.session va a ser igual a sesión. Y ahora una cosa importante que hay que hacer antes de continuar es que usualmente en iOS cuando se crea un cliente de networking se utiliza como un singleton. Se escribe así singleton. Y eso básicamente es para asegurarnos de que existe un solo cliente de networking, una sola instancia de este objeto, de esta clase. Entonces para ello tenemos que crear una variable estática que se va a llamar shared. Esto es como una convención de iOS para los singletons, pero pueden ponerle cualquier nombre. Y aquí lo interesante es que se va a llamar esta clase, prácticamente se llama a sí misma para poder crear el singleton. Y tenemos que crear la URL base que va a ser nuestra URL que tenemos acá arriba de pragmatico.com/primer tutorial. Entonces tenemos que buscar el init de URL que tenga un string únicamente. Y a esto le vamos a pasar http y pragmatico.com/primer tutorial y muy importante, tutorial, muy importante que pongan el slash al final. Y en el session simplemente van a escribir .shared. Entonces, ahora él se va a quejar porque este base URL tiene que ser no opcional. Entonces vamos a poner al final, luego de este paréntesis, un signo de exclamación. Y ahora vamos a crear la función propia que tenemos que usar para descargar nuestra información desde la página web. Voy a crear una función que se llama getLatestPosts y esta función va a retornar un URL session data task. Y aquí es importante que retornemos un completion. Y esto aquí puede ser un poco confuso, esta sintaxis, pero básicamente se escribe así: completion, escaping, ya me confundí, escaping, y aquí colocamos una tupla que va a ser un array de posts y un posible error, pero como ambos son posibles, porque no sabemos si este request va a darnos algo o no, tenemos que hacerlo opcional. Igualmente el error, porque si todo sale bien no tendremos un error. Perdón, no post, sino post. Y este completion nos va a retornar void. Entonces ahora tenemos que darle el endpoint exacto donde vamos a buscar nuestros posts.
Entonces vamos a hacer let URL igual a URL. Y esto va a ser una URL relativa a nuestra URL base. Entonces nuestra URL base es base URL, y donde queremos sacar nuestros posts. Si vamos aquí a Chrome, vemos que termina en posts. Entonces simplemente colocamos aquí post y él va a unir esta URL base con posts. Y ahora vamos a hacer el data task que tenemos que devolver. Y esto podemos decir que let tasks va a ser igual a session, la sesión que tenemos, y tenemos que hacer un data task with URL y un completion handler. Entonces básicamente él va a buscar cierta información en esta URL y luego cuando termina, digamos que en este bloque podemos hacer ciertas acciones. Entonces aquí le vamos a pasar la URL, luego seleccionan aquí y le dan a Enter, y él va a abrir este bloque en el cual tenemos que hacer ciertas cosas. Vamos primero a darle nombres a estos parámetros, y vamos a decir que se llama data, response y error. Entonces aquí queremos hacer varias cosas. Primero queremos ver si hay un error y ver si la respuesta es correcta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que decir guard let response equals igual a response as HTTP URL response else return. Pero también queremos ver otras cosas, no simplemente que la respuesta sea una respuesta HTTP. Entonces vamos a hacer enter aquí para que quede un poco más limpio, coma, y también tenemos que ver que esta respuesta tenga un status code de 200. Ahora tengo un error. Esto no puede ser opcional, entonces por ahora simplemente vamos a ponerle el signo de exclamación al final a la URL. Vamos a también verificar que no tengamos ningún error. Nuestro error sea igual a nulo, nil, y que también tenemos data. Entonces queremos ver que let data equals data, y esta data es la que vamos a transformar en nuestros objetos de posts. Entonces aquí tenemos este cardlet, y aquí lo que queremos hacer es que si algunas de estas condiciones no se cumple, vamos a entrar dentro de este bloque. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner que sea completion con nil porque no hay posts y con un error. Vamos a ponerlo así. Y suponiendo entonces que ninguna de estas condiciones se dio, podemos tratar esta data y convertirla en nuestro objeto en Swift. Entonces lo que tenemos que hacer es una variable que se llama decoder, y esto va a ser igual a JSON decoder, y tenemos que hacer tenemos que hacer una variable que se llame posts, que vamos a tener que hacer un try decoder.decode,
y el tipo va a ser posts. Entonces tratamos de obtener un array de posts a partir de la data que obtuvimos de este request get. Aquí te dice que esta función es insegura y dice throws. La función puede como que lanzar un error. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Aquí hacemos un do catch. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a copiar esto y colocarlo aquí abajo para no confundirnos. Y donde tenemos el try, lo colocamos dentro del do. Y si esto funciona bien, entonces vamos a retornar nuestro completion. Y ahora si tenemos posts, entonces podemos retornarlo. Y como no tenemos un error, retornamos nil. Pero en el caso de que esto dentro del do no funcione, va a caer dentro del catch. Entonces tenemos que hacer un completion donde posts va a ser nil, pero vamos a tener un error. Perdón, aquí se tiene que colocar .self. Es como diciéndole a este método decoder.decode. Tengo un error aquí. ¿Por qué? Cannot invoke decode with an argument list of .post.type from data. A ver, try decoder.decode. Obviamente. Ok, es porque tenemos que poner el self después de nuestro tipo. Y aquí tenemos ahora que colocar antes de que se acabe nuestra función, colocar un par de líneas más que son las siguientes: task.resume para resumir la tarea que estamos haciendo, el data task, y retornamos esa tarea. Y eso lo hacemos luego para evitar ejecutar el mismo request en múltiples ocasiones o de manera paralela cuando todavía estamos esperando por una respuesta. Entonces le di el nombre que no era aquí, vamos a llamarlo task porque es una sola tarea, no tasks. Y ahora podemos ir a nuestro main view controller y vamos a llamar nuestra función. Entonces vamos a hacer let task equals func. No, perdón. Antes de hacer esto, voy a comentarlo y voy a ir al tope y tengo que declarar mi network client o accederlo. Entonces voy a hacer let network client va a ser igual a network client.share. Entonces ahora ya puedo acceder a esa función